El jardín curioso, de Peter Brown. Editorial Takatuka. El jardín curioso. Érase una vez una ciudad sin jardines, ni árboles, ni plantas de ninguna clase. La mayoría de sus habitantes pasaban los días encerrados en sus casas. Como os podéis imaginar, era un lugar muy triste. Sin embargo, había un chico al que le encantaba estar fuera de casa. Incluso en los días que lloviznaba, mientras los demás se quedaban en casa, os podíais encontrar a Liam chapoteando alegremente por la calle. Fue precisamente en uno de estos días que Liam hizo un montón de descubrimientos sorprendentes. Estaba paseando por los alrededores de la antigua línea de tren, como hacía de vez en cuando dio con una escalera oscura que subía hacia las vías. Hacía mucho tiempo que el ferrocarril ya no funcionaba, y puesto que Liam siempre había querido explorar las vías, solo había una cosa que se le podía ocurrir: hacer a este curioso muchachito. Liam subió corriendo las escaleras, empujó a la puerta y salió a las vías. Lo primero que vio fue una pequeña mancha solitaria de color. Lo último que había esperado encontrar allí arriba eran plantas y flores silvestres, pero cuando se fijó mejor, se dio cuenta de que se estaban muriendo. Les hacía falta un jardinero. Es verdad que Liam no era jardinero, pero sabía que podía ayudarlas, así que a la mañana siguiente volvió a las vías y se puso manos a la obra. Las flores estuvieron a punto de morir ahogadas, y además Liam tuvo algunos problemas con la poda, pero las plantas esperaron pacientemente a que el chico fuera adquiriendo destreza en el arte de la jardinería. Con el paso de las semanas, Liam empezó a sentirse como un verdadero jardinero, y las plantas empezaron a sentirse como un verdadero jardín. La mayoría de jardines no se mueven nunca de su sitio, pero este no era un jardín normal y corriente. Con kilómetros y kilómetros de vías por delante, el jardín se moría de impaciencia por explorar su entorno. Las primeras en moverse fueron las pequeñas malas hierbas más resistentes y los musgos. Aparecieron cada vez más lejos a lo largo de las vías, y el resto de plantas, más delicadas, los siguieron de cerca. Durante los meses siguientes, Liam y el jardín curioso exploraron todos los rincones de las vías. Después de haber pasado la primavera, el verano y el otoño con el jardín, el invierno interrumpió la presencia de Liam en las vías. Durante esta estación cayó un grueso manto de nieve, y por primera vez desde que se había convertido en jardinero, Liam no podía visitar las plantas. Pero en lugar de pasarse el invierno preocupado por el jardín, Liam lo pasó preparándose para la primavera. Después de 3 meses de frío, finalmente empezó a fundirse la nieve, y Liam cargó sus nuevas herramientas de jardinero hasta las vías. El invierno había hecho mella en el jardín, pero gracias a los preparativos de Liam, a sus nuevas y útiles herramientas y a un poco de ayuda del sol, las plantas despertaron pronto de su sueño invernal. El jardín siempre había querido explorar el resto de la ciudad, y aquella primavera finalmente podía emprender la marcha. Como la vez anterior, las pequeñas malas hierbas, más resistentes, y los musgos salieron primero, aparecieron cada vez más lejos de las vías, y el resto de las plantas más delicadas lo siguieron de cerca. El jardín sentía especial curiosidad por las cosas viejas y olvidadas. Algunas plantas aparecieron donde no debían. Otras aparecieron misteriosamente todas de golpe. Pero la aparición más sorprendente de todas fue la de los nuevos jardineros. Muchos años después, las flores y plantas crecían por toda la ciudad, pero de entre todos los nuevos jardines, el favorito de Liam era aquel donde empezó todo. Nota del autor.
A veces parece imposible que la naturaleza pueda prosperar en una ciudad de hormigón, ladrillos y acero, pero cuanto más he viajado y me he fijado en el mundo que me rodea, más me he dado cuenta de que la naturaleza siempre explora con entusiasmo aquellos lugares que nosotros hemos olvidado. Podemos encontrar flores y campos y hasta pequeños bosques que crecen de forma natural en todas las ciudades. Solo tenemos que buscarlos. En la parte oeste de Manhattan hay una antigua línea de ferrocarril elevada llamada High Line. Sus trenes retumbaron por encima de las calles de la ciudad durante décadas, pero en 1980 la High Line fue cerrada y olvidada. Sin gente ni trenes en su camino, la naturaleza tuvo vía libre para recordar el lugar a sus anchas. Con el paso de los años, la grava y las vidas oxidadas dieron paso poco a poco a las flores silvestres y a los árboles. Y si hoy miramos las vías, veremos un exuberante jardín que dibuja curvas por encima de las calles y entre los edificios. Desde la hierba, que se abre paso en las hendiduras de las aceras, hasta un prado que zigzaguea a lo largo de unas vías abandonadas, pasando por una mata de vara de oro aferrada a una pared de ladrillos. La naturaleza puede prosperar en los lugares más insólitos. Todo esto despertó mi curiosidad. ¿Qué ocurriría si una ciudad entera decidiese cooperar realmente con la naturaleza? ¿Cómo cambiaría la ciudad? ¿Cómo podría empezar todo? Peter Brown. Peter Brown es licenciado por el Art Center College of Design de Pasadena, California. Creció entre la frondosa naturaleza de Hopewell, Nueva Jersey. De pequeño, le encantaba explorar los bosques, campos y riachuelos que había cerca de su casa. Ahora, siendo adulto, vive en Nueva York y a veces echa de menos salir de casa y encontrarse en plena naturaleza. Por eso empezó a soñar despierto con una bulliciosa ciudad de cosas que crecen.